Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos adelante con el estudio que estamos llevando a cabo del libro del Apocalipsis. Ya hoy estamos en los capítulos 12 y 13 con el tema la Trinidad satánica, una imitación de Dios. Vamos hacia nuestra introducción que nos enseña cómo Satanás no es solo una representación mitológica del mal, sino que es una persona real. Tenemos diferentes nombres que nos revelan de él su naturaleza y su carácter. Uno de ellos es Satanás, que significa adversario porque él se opone a Dios y a su pueblo. También se le llama diablo por ser el acusador y el tentador. Se le llama Belcebú, se llama el enemigo, el maligno, Belial, adversario, engañador, padre de mentira y homicida. Y también en Isaías 14:12 se le dice Heilel, que significa uno que brilla. Y este último se traduce por Lucifer o lucero. Si van a Isaías 14, del 4 al 19, que es una palabra que se le dio al rey de Babilonia acerca de su trágica caída, de su trágica y celebrada caída, porque era trágica para él, pero para su pueblo era una celebración. Y a la vez se convierte en una revelación de la terrible caída de Satanás. Este pasaje revela las más oscuras intenciones que Satanás tiene contra Dios y su malvado deseo de imitarlo. Con una soberbia tal que él dice en este pasaje, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. La palabra halal significa alabanza, es una palabra hebrea que significa alabanza. Así que se relaciona con Heilel, que significa Lucifer, uno que brilla, o Lucifer. ¿Por qué decimos esto? Porque Lucifer envidió las alabanzas a Dios. Al ver lo que él recibía, trató y ha procurado siempre de que esas alabanzas sean para él. También envidió la luz del Cordero, pues siendo Lucifer, que significa uno que brilla, quiso ser él la suprema y verdadera luz, o sea, el ser el que brilla. El clímax de su deseo por imitar a Dios lo veremos hoy con la manifestación de una Trinidad satánica durante la gran tribulación. Punto número 1. Veremos Satanás, el dragón y su furia contra el pueblo de Dios. El dragón y sus ángeles son derrotados. Vamos a estar en el capítulo 12, verso 7. Dice, en esta visión se le muestra a Juan una batalla en el cielo entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus huestes infernales. Cuando ustedes leen este pasaje, se van a dar cuenta que Juan no detalla ni la naturaleza de esta batalla, ni tampoco las armas que se usaron en la misma. Verso 8. Pero sí presenta el resultado de ella, que dice, no prevalecieron en el verso 8, ni se halló lugar para ellos en el cielo. El cielo acá no es el lugar del trono, ni tampoco de la morada permanente de Dios, sino la esfera en la cual opera Satanás y sus asociados. Miren esto. En Efesios 2:2 lo identifica como el príncipe de la potestad del aire. Este lugar fue ocupado por él desde su rebelión contra Dios. También él tenía acceso a ese lugar como acusador, me refiero al cielo. Esto lo pueden leer en Job 1:6 y en Zacarías 3:1, verso 9. Como resultado de aquella batalla, él fue lanzado. Dice cómo el dragón fue lanzado.
y la tierra viene a ser ahora el centro de sus actividades y se le niega el acceso al cielo. Al dragón se le identifica en este pasaje como la serpiente antigua, haciendo esto referencia a la primera tentación que él hizo a la raza humana en Génesis 3, del 1 al 15. Veamos dos resultados que surgen del lanzamiento de Satanás y de sus ángeles a la tierra. Uno fue que hubo regocijo en el cielo, en el verso 10. Los habitantes del cielo se unen, dice, en una gran voz alabando a Dios, diciendo: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, expresando así la soberanía absoluta del Señor. El diablo fue derrotado y lanzado fuera, y lo más grandioso es que ya no puede acusar a nadie. Así que la victoria final es de Dios y de los suyos. Verso 11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El segundo resultado dice: hay un gran lamento en la tierra. Verso 12. A raíz de lo que a él le sucede, el ataque de él se intensifica al saber que le queda poco tiempo. De ahí los lamentos de la tierra en este verso donde dice: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Punto B. El dragón persigue al pueblo de Dios. Vamos a seguir en el capítulo 12, pero ahora nos vamos a devolver al verso 1 y 2, donde dice que en estos primeros versos se habla de una mujer vestida de sol, la cual clamaba, dice, con dolores de parto. Esta mujer vamos a ver que simboliza al pueblo de Israel. Isaías 54, del 1 al 6, y Oseas 2, 14, 23. Verso 4. En este verso dice cómo Juan ve al dragón pararse frente a la mujer que estaba para dar a luz, esto con el deseo de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Verso 5. Pero dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Verso 6. Mientras la mujer huye al desierto, recuerde que la mujer es Israel, huye al desierto, donde ésta será protegida por 3 años y medio, o sea, 1260 días. El hijo varón ha sido identificado por algunos como Jesús. Pero de acuerdo al contexto de lo que hemos venido viendo y estudiando, no hay razón para hablar de él refiriéndose a Jesús, ni como niño, ni tampoco como la ascensión que él hace al cielo en medio de la tribulación. Pero si nosotros seguimos el orden natural de los eventos descritos, una opción sería ver a la mujer como la nación de Israel, que es lo que hemos venido diciendo, y a su hijo como la compañía de los 144,000 siervos de Dios sellados y arrebatados para Dios y para su trono a la mitad de la semana de Daniel. Verso 13. Dice: Satanás se llenará de enojo al verse derrotado sin acceso al cielo para acusar a los santos. Esto hará que se desespere porque le queda poco tiempo. Él va viendo los acontecimientos, así que él se da cuenta del tiempo y al verse perdido tratará de hacer todo el daño posible a la tierra. Dice en el verso 14, en especial a la mujer, el pueblo de Israel, a quien Dios protegerá por 3 años y medio en el desierto. Pueden leer Oseas 2, 14 al 23. Esto nos recuerda el éxodo de Israel,
donde fue llevado al desierto para ser protegido, dice, y sustentado por Dios. Verso 15. El dragón intentará destruir a la mujer, dice, con un torrente de agua. El agua es un símbolo de humanidad. Así que el río que el dragón arroja de su boca representa una multitud que se lanza contra el pueblo de Dios. Verso 16. Dice cómo la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo la ayudó? Dice que abrió su boca y se tragó el río. Esto es una ilustración perfecta para que nosotros podamos ver la protección y seguridad que disfrutamos los santos ante los ataques del diablo. Verso 17. Totalmente Satanás, frustrado en su intento de destruir a la mujer, o sea, a la nación de Israel, y a su hijo, que eran los 144,000 siervos sellados, el dragón, dice, dirige su ira contra el resto de la simiente de la mujer. Este remanente estará compuesto por todos los que no huyan al desierto para el periodo de la gran tribulación. El resto de la simiente, o sea, refiriéndose al resto del pueblo de Dios, quien será objeto del ataque más terrible en la manifestación de la Trinidad satánica. Hemos llegado al final de nuestro primer punto con la pregunta clave: ¿qué despierta la ira de Satanás? Nuestro segundo punto, el anticristo. Dice, la bestia que sube del mar. Ejercerá una política satánica y multiforme. Ahora pasamos al capítulo 13, verso 1. En este texto que comienza, me paré sobre la arena, este texto en griego dice así: y él se paró sobre la orilla del mar. Esto haciendo referencia al dragón, el cual se ubica a la orilla del mar. Recuerde que el dragón es Satanás, el cual se ubica a la orilla del mar y llama a la bestia, quien será su principal instrumento en su última persecución. Esta bestia es el anticristo que sale del mar. El mar es símbolo del mundo humano, de donde proceden las naciones y los movimientos, como se indica en Apocalipsis 17:15, donde dice que las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La bestia y el dragón juntos dominarán la tierra y el mar. Verso 1. Dice, la descripción de la bestia es similar a la del dragón. Esto lo pueden ustedes ver en Apocalipsis 12:3, en Apocalipsis 17, del 9 al 12. Pero también paralela a Daniel 7, del 7 al 8. Las 7 cabezas simbolizan los 7 reinos. Apocalipsis 17:10. De la culminación del sistema político mundial. Los cuernos, el poder del gobierno humano. El anticristo actuará con la crueldad de una bestia bajo el control de Satanás. Apocalipsis 11:7 y 17:8. Y dice que recibirá poder de parte del dragón en Apocalipsis 13:2. Los 10 cuernos son divisiones de las 7 cabezas, Apocalipsis 17:12, pero además son paralelos los 10 cuernos con los 10 dedos de la imagen de Daniel 2. Verso 2. Dice, la descripción de la bestia en este verso es similar a la de las 4 bestias de Daniel 7. Que éstas representaron los 4 imperios mundiales. Recordemos, el león a Babilonia, el oso a Medo-Persia, el leopardo a Grecia y la cuarta, la bestia terrible,
que representa tanto a Roma como al reino del anticristo. Esta bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, es el cumplimiento total de lo que se anunciaba con la cuarta bestia, que dice que es espantosa y terrible en Daniel 7:7. Esto lo que nos dice es que el último imperio mundial tendrá el carácter de cada uno de los 4 anteriores. Esto para dar a conocer lo terrible que será. Juntos, el dragón, la bestia, que recuerden que es el anticristo, y el falso profeta formarán la Trinidad satánica, siendo esta la culminación de los intentos del diablo de imitar a Dios. Vean algunos ejemplos de la imitación. Cristo tiene todo el poder en el cielo y la tierra. Amén. El diablo dará poder universal, político y religioso al anticristo. Cristo ministró en el poder del Espíritu Santo. El anticristo actúa en el poder de Satanás. Verso 3. La victoria de la bestia sobre su herida de muerte será una imitación de la resurrección de Cristo. Verso 4. La sanidad de la bestia da autoridad religiosa al dragón y éste junto con la bestia reciben adoración y alabanza. La pregunta que encuentran en este verso 4, donde dice ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?, no es porque no se va a vencer, sino porque se refiere a la influencia satánica con que someterán ellos bajo sus pies a los pueblos impíos. Vamos hacia nuestro punto B, donde dice cómo atacará a Israel y dominará las naciones. Seguimos en el verso 5. Otro aspecto en el que Satanás trata de imitar a Dios en la profecía es en la profecía inspirada, o sea, él no deja nada por fuera. De cierta manera diríamos que cree de verdad en Dios, no para salvación, pero sí para querer su poder. Dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así como Dios inspiró a los profetas para dar su palabra, es lo que Satanás hace, le da palabras a la bestia. Lamentablemente, sus palabras son blasfemas y contrarias a la voluntad de Dios, nos dice el verso 6, donde dice que de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, refiriéndose a los redimidos. Verso 7. Se le permitirá, subrayen eso, hacer guerra contra los santos y vencerlos. No podemos olvidar, y no lo olvidemos, aunque nosotros tengamos el propósito y la meta de no estar en esos momentos ahí, porque habremos ido anteriormente con Cristo a las bodas del Cordero. Pero lo que no olvidemos es tenerlo presente, que por más poderoso y cruel que sea el sistema del anticristo, sus operaciones han sido y siempre serán bajo el control del único soberano Dios. Este permiso que la bestia recibe para atacar y vencer a los santos es con el propósito de depurar, de purificar, de limpiar a su pueblo. ¿Por qué? Porque a la vez es un castigo de Dios a ellos por sus maldades e idolatría, pero sobre todo por haber rechazado a su Hijo Jesucristo. El poder político que se le permite a la bestia es dado en los términos del reino universal de Cristo. Aquí se dice autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La bestia identifica a los suyos con su marca, haciendo lo mismo que Dios hace cuando nos sella con el Espíritu Santo.
Efesios 1, 13, 14, segunda de Timoteo, Apocalipsis, aquí están para que los puedan ver. Esto porque quiere ser Él como el Altísimo y tener lo que Él tiene, pero lo busca a su manera, como les decía, no para salvación, sino porque envidia su poder. Así que haciéndolo de la manera que lo hace, cada vez se aleja más de lograrlo. El anticristo se hace a sí mismo Dios y también enseña a los hombres a que puedan llegar a ser dioses. Una de las herramientas, tal vez no lo hagan consciente, vamos a darles este beneficio, pero lamentablemente lo enseñan, es la nueva era. Así que es una manera de prepararle el camino al anticristo, enfatizando esto, que el hombre puede llegar a ser Dios. Dice, los moradores de la tierra no creerán a la verdad de Dios. Dice, serán engañados por esta mentira de Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Hemos llegado al final de nuestro segundo punto con la pregunta, ¿por qué le permitirá Dios a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos? Punto 3. El falso profeta, la bestia que sube de la tierra, ya vimos la que sube del mar, ahora veremos la que sube de la tierra. Dice, hará uso de su religión, y magia para engañar. Seguimos en el capítulo 13, ahora el verso 12, que nos dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, la que se levanta de la tierra. Vamos a recordar un poquito. La primera que surge del mar es el anticristo. Esta segunda que vamos a ver sube de la tierra, que es el falso profeta. Este verso nos dice que la segunda, que es el falso profeta, ejercerá toda la autoridad que tiene la primera, que es el anticristo. Así sabemos que el anticristo tendrá un sistema político sin igual y este será promovido, respaldado por una religión oficial. Por supuesto, una religión falsa, pero encabezada por el falso profeta. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 16:13, 19:20 y 20:10, y aquí está escrito para que lo puedan buscar. Él colocará, el falso profeta, la religión a merced de la política mundial. Esta persona humana, refiriéndonos al falso profeta, representará al sistema religioso mundial. Pero quien vaya a ser actuará bajo el poder del anticristo y este a su vez bajo el control del dragón que es Satanás. Verso 11 nos dice que el falso profeta completará el trío, refiriéndose al trío diabólico, y se ve como una imitación del Espíritu Santo. El falso profeta es descrito en este verso como que tendrá 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero dice que hablaba como dragón. Parecerá, esto significa que él parecerá indefenso, cordero, pero su verdadero carácter es el de un dragón. Aquí tengo una lista que nos va a ayudar a identificar la falsificación del ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver el 1. Cómo intenta identificarse con el Cordero con sus cuernos. También cómo imita el ministerio profético del Espíritu Santo. También vemos cómo el Espíritu procede del Padre y del Hijo.
Y este, refiriéndose al falso profeta, procede del dragón y de la bestia. El Espíritu Santo no se presenta a sí mismo, sino a Cristo. El falso profeta presenta a la bestia, o sea, al anticristo. El Espíritu Santo lleva la atención, la adoración a Cristo. El falso profeta lo hará hacia la bestia. El Espíritu Santo hace milagros para glorificar y promover a Cristo. El falso profeta engañará a la humanidad con las señales que se le permitirá hacer. 13:14. Dice en el 13:15, el Espíritu da vida. El falso profeta da vida a la imagen de la bestia. El Espíritu Santo en el 13:16 dice que sella a los escogidos. El falso profeta sellará con la marca de la bestia a sus seguidores. Punto B. Dice que marcará a los impíos para manipularlos. 13:16. Dice, esta segunda bestia, el falso profeta, usarán el engaño, la opresión, la persecución y la muerte. Esto como armas para establecer su religión mundial al servicio de la política diabólica del anticristo. Y en el verso 17 dice, y a través del control económico y un sistema moderno computarizado, logrará que nadie compre o venda si no se identifica con la bestia. Esto lo hará por medio de una marca o de un sello en la frente o en la mano derecha, la cual simbolizará devoción y adoración a la bestia. Por eso es quien se deje sellar tendrá separación eterna de Dios. Verso 18. Esta visión termina con un llamado, dice, al discernimiento espiritual, para entender el número de la bestia y su significado. Este representa la lealtad al poder político y religioso de la bestia, refiriéndose al falso profeta. El número del anticristo será 666, que es el valor numérico de la suma de las letras de su nombre. De ahí la identificación que se le ha hecho a muchos personajes a través de la historia, cuyos nombres suman 666. La Trinidad satánica, con todo este despliegue de poder y de fuerza, no podrá reclamar para el anticristo el número 7, que es el de la perfección. Él se va a tener que conformar con el número 6, que dice que es número de hombre. Y por más feroz que parezca el anticristo, dice que será un hombre que Dios le ha dado un papel en los últimos días de la historia. Hasta acá nuestro tercer punto con la pregunta: ¿a qué sistema representa el falso profeta? Reflexión. El problema del mal es universal y se ve en las tres esferas que afecta y afectará a la humanidad, que es la política, la religión y la economía. Pero no nos olvidemos, pero tengamos presente que Dios tiene la solución. La victoria es de Cristo sobre el mal. Recuerde que por la sangre del Cordero es que ellos vencieron, y por la palabra del testimonio. Dice, la victoria de Cristo sobre el mal te incluye a ti, me incluye a mí. Está a nuestra disposición podernos salvar. Ellos, les vuelvo a repetir, le vencieron por la sangre del Cordero en ese sacrificio perfecto que nos da el perdón de nuestros pecados y que nos lleva a la comunión del Padre, a la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
pero también dice, y de la palabra del testimonio de ellos, en Apocalipsis 12:11, porque no solamente está lo que el Señor hace, sino que dice que debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y si creyéramos en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Así que te invito a ser parte de esta salvación tan grande. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nuestra próxima semana estaremos en Apocalipsis 16 con las 7 copas de la ira de Dios. Bendiciones.